Autobiografía. Hoy aprenderás qué es una autobiografía y cómo se elabora. Primeramente, ¿tú sabes qué es una autobiografía? La autobiografía es el relato de la vida de una persona escrita por ella misma. Es una obra personal, ya que es el propio autor el encargado de expresar los pormenores de uno o varios aspectos de su vida, como sus logros, fracasos, gustos y demás cosas que ha vivido. Ahora veremos un fragmento de la autobiografía de Mahatma Gandhi. Yo nací en Porbandar, también conocido como Sudama Puri, el 2 de octubre de 1869. Mi primera niñez transcurrió en Porbandar. Allí me enviaron a la escuela y recuerdo que pasé las tablas de multiplicar con ciertas dificultades, pero la verdad es que no creo haber aprendido nada más en aquellos tiempos, con excepción de los numerosos y variados nombres que le ponía a los maestros en colaboración con los demás niños, todo lo cual sugiere firmemente que mi intelecto debió ser perezoso y mi memoria escasa. Este es un claro ejemplo de la narración que hace el autor de su propia vida. Características de la autobiografía. Es posible resumir las características de la autobiografía de la siguiente manera. Relata la vida del autor. Se trata casi de una confesión, ya que el autor de la obra supone narrar hechos sumamente personales que le ha tocado vivir. El autobiógrafo es autor y protagonista. Se trata de la principal característica de la autobiografía. El autor de la obra es al mismo tiempo centro de la misma, porque es él quien está relatando su propia historia. Libertad en la estructura y en el lenguaje. El autor de la obra no está sujeto a una estructura rígida al momento de escribir su autobiografía. La forma de hacerlo solo depende de él mismo. No es obligatorio seguir un determinado orden cronológico en la narración de los acontecimientos. En cuanto al lenguaje empleado, se aplica lo mismo, es decir, todo queda en manos del escritor. Será él quien escoja la manera correcta de expresarse para hablar de su vida. Pasos para elaborar una autobiografía. Primeramente, es necesario organizar fechas, lugares, nombres de personas y aquellos acontecimientos que más han marcado la vida de quien escribe su autobiografía. 2. Es indispensable crear una línea cronológica, dividiéndola en etapas. Ingreso al preescolar, educación primaria o secundaria. Y por último, de acuerdo a los lapsos de crecimiento del hombre, por ejemplo, infancia, adolescencia o madurez, siempre recordando que el orden de todos estos acontecimientos los decide el escritor. ¿Sabías que la diferencia entre una autobiografía y biografía consiste en que la autobiografía es el relato de la vida del autor escrito por él mismo en primera persona singular, y en la biografía se narra la vida de una persona, la misma que se encuentra escrita por una tercera persona y no por el personaje del que se habla? Además, en una autobiografía puedes encontrar algunos verbos conjugados en pretérito y copretérito. Y siempre recuerda, no tomes lo que no es tuyo. Si encuentras algo que no es tuyo, seguramente es de alguien más. Busca a su dueño y devuélvelo, o simplemente déjalo ahí. Si no es tuyo, es de alguien más. No tomes lo que no es tuyo.